arrepentimiento de obras muertas y el segundo es mi posición en Cristo. ¿Ok? Mateo 3:2, busquémoslo. Arrepentimiento de obras muertas, Mateo 3, versículo 2. Dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos manda a arrepentirnos. ¿Okay? Y usted va a ver hoy qué es arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos y recibir de Dios. ¿Okay? Jesús comenzó su ministerio con el mensaje de arrepentimiento y fe. ¿Okay? Dos características que tiene arrepentimiento. Arrepentimiento es un reconocimiento de culpa y un profundo dolor de haber fallado y un deseo de retroceder el tiempo para no volverlo a hacer. Quiere decir que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le duele. Se le duele, tiene que dolerle lo que hizo delante de Dios. Ese es un genuino arrepentimiento. Cuando usted está arrepentido, cuando se ha arrepentido de algo que usted desearía regresar al tiempo y evitar eso. Por ejemplo, ¿cuánto desearía regresar al tiempo en alguna situación de su vida y que no hubiese pasado eso? ¿Sí o no? A la muchacha se recuerdan el día que se empataron con aquel. Si fuese retrocedido el tiempo, yo arrepentida de ese momento. Ok. Es un deseo de retroceder el tiempo, es un anhelo de una segunda oportunidad. Eso es arrepentimiento. ¿Ok? Deseo profundo de cambiar, un dolor. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? No es una emoción, sino una decisión de la voluntad seguida por una acción ordenada. Según el griego, es un cambio de mentalidad. Repite conmigo, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Quiere decir que usted siempre, cada semana, se está arrepintiendo. Porque se supone que cada semana usted está cambiando su mentalidad de muchas cosas. Usted se arrepiente de una mentalidad mediocre, se arrepiente de una mentalidad conformista, se arrepiente de una mentalidad de pobre, se arrepiente de una mentalidad vaga, superficial. Quiere decir que usted cada día renueva su mente y se está arrepintiendo, porque arrepentimiento es cambio de mentalidad. Hay dos cosas muy distintas: arrepentimiento y remordimiento. Amén. ¿Qué será remordimiento? Remordimiento es que usted siente como una culpa, pero no hay cambio. Tiene un remordimiento de conciencia, pero sigue siendo igual. Ahí no hay arrepentimiento. El arrepentimiento produce un cambio, porque el arrepentimiento en sí es cambio. Por ejemplo, alguien me dice, Señor, yo me arrepentí. ¿De qué te arrepentiste? De la borrachera, de beber aguardiente, me arrepentí, y no he vuelto a beber más. Sí, el sábado me las eché. Pero yo le pedí perdón a Dios, pero es que no te arrepentiste. Tuviste remordimiento, lo que estás haciendo es porque no te has arrepentido de verdad. Arrepentimiento es que vamos a cambiar de conducta. Lo que yo hacía antes ya no lo hago. Y usted pueda decir, bueno, yo antes era así, pero ahora no soy así. Desde este momento yo decido ser una persona distinta, cambiar. Usted cambió. El hijo pródigo que se arrepintió estando comiendo comida de los cerdos, se levanta y regresa a su padre. Cuando su padre lo vio de lejos, no le reprocha nada, sino que lo abraza y le da un beso, porque ya el padre sabía que venía de regreso, ya venía arrepentido. ¿Me estoy explicando acá? O sea, la palabra arrepentimiento es cambio de dirección. Usted va hacia este lado y usted se arrepiente y se devuelve hacia Dios. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que un arrepentimiento es un giro de su vida. Si usted llegó a la iglesia y se arrepintió, le entregó su vida a Cristo, debe de ocurrir un giro en su vida. No puede ser igual. No puede seguir escribiendo lo mismo que escribía en el Facebook. Por ejemplo, no puede seguir escribiendo lo mismo. No puede seguir compartiendo los chistes de doble sentido. No puede seguir compartiendo la misma música. Tiene que ir cambiando todo eso. Eso se llama arrepentimiento. Si usted se arrepintió y dijo, Señor, me arrepiento de un vicio, no puede seguir
tienen un vicio de cigarro. Supone que se arrepintió, o se arrepintió de comer chimón, debe dejar chimón. Si no, no hubo arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Me estoy explicando acá? El perdón llega producto del arrepentimiento. Dios sabe si te arrepentiste de verdad o no. Entonces es muy triste que usted esté en la iglesia y no esté arrepentido de verdad, porque tampoco es algo de verdad. ¿Me estoy explicando? El hecho de que usted venga a la iglesia y levante las manos quiere decir que sea salvo. Es salvo si usted da fruto de arrepentimiento. Porque Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Porque cuando una persona se arrepiente, cambia de actitud. Su vida cambia. Su vida cambia. Entonces no hay arrepentimiento si no hay cambio. Amén. ¿Y arrepentimiento produce qué? ¿Produce qué? Cambios. Por eso es necesario cambiar pensamientos, actitudes y emociones. Arrepentimiento es sentir un dolor profundo de haber ofendido a Dios. Es ver el pecado como Dios lo ve. Es aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. El arrepentimiento se ha de entender entonces como el proceso en que un individuo que ha cometido un hecho indebido quebranta profundamente su corazón y se humilla delante de Dios, reconociendo que Él es todopoderoso y que lo puede perdonar y que le ha fallado. Esto implica no solo el reconocimiento del error, sino la firme decisión de no recaer en él nuevamente. Eso no quiere decir que usted al arrepentirse nunca más va a pecar. Usted puede fallar, puede pecar, ¿sí? Pero usted toma una decisión de no hacerlo. Es como el niño que empezó a caminar, en un momento se va a caer. Pero lo importante es levantarse y seguir, amén. Levantarte y seguir. No podemos esperar perfección de uno de los otros. Todos cometemos fallas y cometemos errores. Otra cosa es persistir en el error. Por ejemplo, si usted se arrepintió en el encuentro, te llenó la ficha, ¿verdad? La clínica, y había mentiras. ¿Sí? Usted la marcó. ¿Sí o no? Y usted se arrepintió de las mentiras, usted sigue diciendo mentiras. Se supone que si se arrepintió, trata de reducir la mentira o no decirla, hasta llegar al punto de no decirlas más, de estar luchando contra eso, para ir cambiando. Por eso es que es un proceso, es un cambio. Si antes era grosero, usted se arrepintió de las malas palabras y todavía se le salen las palabrotas, todavía comienza con sus amigos y apenas cae en el círculo de los amigos, se siente más bien incómodo hablando bien. Empieza a hablar igual que ellos, con las mil y una groserías que se le sale de la boca, y entonces estuvo el arrepentimiento. Nos arrepentimos de palabras necias, de palabras de groserías, de maldiciones. Eso es un arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento genuino, va a cambiar tu manera de hablar. Y luego, cuando tú cambias tu manera de hablar y vas a dejar esas groserías que decías, te vas a dar cuenta que cuando te escuches a alguien diciendo groserías, te vas a rechinar los oídos. Te vas a sentir incómodo y decir, pero yo antes decía grosería y no sentía ese... Ahorita cuando estoy con alguien y me dice grosería, no sé si se lo ve sucio esa gente. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué se supone que está en su corazón hoy en día? No es el Espíritu Santo. ¿Y por qué salen tantas groserías? Debe de irla cambiando, usted debe luchar cambiando la grosería. Es una palabra. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decirla que no nos damos cuenta muchas veces, no sabe de esto. Los muchachos te saludan y dicen, ¿qué es para M? Sí, bueno, vamos. ¿Se dicen eso? ¿Sí o no? Se dicen. Hasta la más fea, la más horrible. Y la toman normalmente. No importa, ya no importa delante de quién estén. Antes, uno decía que delante de los padres o de los adultos, ¿verdad? Ahorita ni pendiente. Antes no se decía no se delante de las mujeres. Ahorita hay mujeres más groseras que los hombres. ¿Sí? Y dije que se ven tan feos. Lo feísimo. Yo usted va a ver como usted dice la grosería, lo feo que se ve. O sea, arrepentimiento. ¿Ok? Arrepentimiento viene de la palabra griega metaneo, que quiere decir cambio de mente. Y de otra palabra que significa epistrope, que significa volverse a. Equivale a dar una vuelta en U. O sea, arrepentimiento, dar una vuelta en U. ¿Sabe qué es una vuelta en U? ¿Sí? Usted va a una calle y de repente cruza a la otra calle, una vuelta en U, retroceso.
Arrepentimiento viene de la palabra hebrea también que se llama metanoia, que significa sentimiento de cambio de conducta. En otras palabras, es darle la espalda al pecado y volverse el rostro a Dios. ¿Qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento, ¿ok? El remordimiento no produce cambio, sino un sentimiento de culpa, es una acusación de sí mismo. Y tristeza tampoco es arrepentimiento. No es tristeza por haber descubierto el pecado y no cambia. La gente se siente triste y llora, ¡ah, me arrepiento, Señor! Y se para y sigue haciendo lo mismo. ¿Qué es arrepentimiento? Aunque usted no le diga, Señor, perdóname, si usted cambió, se arrepintió. Porque no es la palabra perdón, es el cambio que produce desde su corazón, de su mente. Usted decide, desde hoy no lo sigo haciendo más, y no lo sigue haciendo más, ya me tomó de cuenta, se arrepintió y se dio. Y eso vale mucho más que usted diga, Señor, perdóneme, y sigue haciendo lo mismo. Estoy explicando. Ese es arrepentimiento genuino. El hijo pródigo dijo, me levantaré, amiré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es obras muertas? Una persona se salva cuando se arrepiente. ¿Cómo se salva a alguien? Cuando se arrepiente. A recibir al Señor como Jesucristo como Señor y Salvador, y de arrepentirse se salva. ¿Okay? Nadie se salva por las obras, porque las obras son muertas. ¿Okay? Nadie se salva por las obras, porque las obras son muertas. Yo le expliqué a ustedes una vez que si un hombre pelea con su esposa, ¿sí? Y le falló muy gravemente a su esposa, le fue infiel, pero él quería que su esposa la perdonara, pero por las obras. Entonces fue, agarró un poco de comida y se lo fue a regalar a la vecina al frente de la comida. ¿Usted cree que por haber regalado la comida a la vecina, su esposa lo perdonaría? Hay gente que hace así. Hay gente que falla contra Dios y dice, bueno, si yo he pecado, pero yo he hecho cosas buenas, yo he hecho obras buenas. Pero es que tú pecaste contra Dios, y contra Dios, y con Dios que tienes que arreglar las cosas, no con la demás gente. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que las obras no te van a salvar a ti. Te salva es tu arrepentimiento, tu relación con Dios. Cuando tú crees en Dios y por agradecimiento le sirves y haces obras buenas, porque te dan los frutos de que estás arrepentido y hay un cambio en tu vida, más no que las obras te van a salvar. Nosotros nos enseñaron por muchos años que si hacemos las cosas bien, Dios va a borrar los pecados malos por los buenos. Eso no es así. Lo único que borra tus pecados delante de Dios, del libro que Dios tiene, con todos los pecados que están anotados en nosotros, es la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo se obtiene cuando usted se arrepiente. No por hacer obras buenas. Nadie se salva por hacer obras buenas. Porque una persona muriéndose y dice, Señor, te acerco como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados. Se arrepiente nuevamente con el deseo de cambiar, si es sanado, cambiar completamente. Esa persona no le dio tiempo de hacer obra a nadie, ¿sí o no? Y es salvo. Porque somos salvos por la fe en Jesús. Por la fe en Jesucristo. Y no por obras. Así que olvídese que una obra buena le va a salvar a usted. A usted lo salva Jesucristo. Él dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Tenemos que arrepentirnos de las obras malas que hemos hecho. Y tenemos que arrepentirnos. ¿Me estoy explicando? La única obra que salva es esta, dijo Jesucristo, que te colocan a ti, Padre, el verdadero Dios. Reconocerlo a Él, vamos a cambiar nosotros. Por ejemplo, un hombre que se llamaba Cornelio, él daba limosna, o sea, ayudaba a los pobres y oraba fervientemente, pero sin embargo necesitó la salvación. Y el Señor le manda a Pedro para que Pedro le predique, y ese día Cornelio se arrepiente y recibe la salvación. Cornelio no era salvo por obra. ¿Okay? Cornelio hacía obras buenas y no fue salvo por eso. La salvación es gratuita. La salvación es tan cara que solo se puede obtener gratis. Efesios capítulo 2, versículo 8. Quiero que lo busquen. Efesios 2, 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, por medio de la fe.
No por obras para que nadie se gloríe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le explico. Presta atención acá. Dice que somos salvos ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Quiere decir que cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, lo recibió en su corazón y se arrepintió de sus pecados, ese día usted recibió la salvación. Quiere decir que usted es salvo. ¿Dónde están los salvos? Levante la mano. Usted es salvo. No es que usted va a ser salvo si es que Dios lo recibe en el cielo, no. En el momento en que usted se entregó al Señor, sus pecados fueron juzgados en Cristo Jesús y usted recibió la salvación por fe. Fueron perdonados sus pecados. En el momento que usted dijo, Señor, me arrepiento, y le entregó su vida a Cristo, el Señor borró la pizarra de los pecados que estaban ahí delante de Dios y lo dejó en blanco con la sangre de Cristo. Sus pecados fueron perdonados con la sangre de Cristo, y en ese preciso momento usted y yo recibimos la salvación. Por eso que la Biblia dice, cuide su salvación con temor y temblor. ¿Me estoy explicando acá? Ya usted, si se muere hoy, mañana o pasado mañana, se va al reino de los cielos con el Señor. Vienen dos ángeles a buscarlo y se lo llevan, porque ya usted es salvo. Por esa razón uno le siente al Señor que está agradecido de que obtuvo la salvación instantánea. La salvación es cuando usted dice, tengo sed, dame agua, y te dan el agua, y te tomas el agua y te refresca y te quitan la sed. Así es la salvación. Tú dijiste, Señor, perdóname, límpiame de todo pecado, te recibo como mi Señor y Salvador, y el Señor te otorgó la salvación, un tesoro muy preciado que tú tienes. Y la Biblia te dice, cuida la salvación con temor y temblor. Quiere decir que Satanás va a tratar todo lo posible de quitarte la salvación. ¿Cómo te quita la salvación? Cuando te quita la fe, cuando te hace que te enfríen y te apartes de Dios. ¿Me estoy explicando acá? Dice que no por obras para que nadie se gloríe. Usted, cuando Dios le pregunte en el cielo y te diga, ¿por qué estás tú aquí? Te va a preguntar Dios. Tú no le vas a decir, ¿le sabe, Señor? Porque ayudé a la viejita, a la viuda, al niñito, el desamparado, le di abrigo, lo acobijé. Por eso soy salvo, me porté muy bien, no le hice mal a nadie, no bailé pegado. A ver, bailaba así separadito. Por eso tú soy salvo. Entonces, si estás equivocado, no puedes estar aquí si crees que la salvación es por eso. Cuando Dios te pregunte en el cielo, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué eres tú salvo? Tú le vas a decir, Señor, no sé. Sinceramente no sé qué vio usted en mí, que colocó en mí la fe para que yo creyera en usted y me arrepintiera, y usted me dio la salvación. Todo es de Dios. Se le debemos tanto a Dios que Él colocó en ti la fe para que tú creyeras en Él y te arrepintieras, imagínate. De tanta gente, por eso la Biblia dice que somos escogidos de Dios. No todo el mundo cree lo que usted cree hoy. No todos creen lo que usted cree hoy. ¿Me estoy explicando acá? No todo el mundo cree lo que usted cree hoy. Es un don de Dios. Lo dice aquí la Biblia, mire. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe no es de ustedes. Quiere decir que usted anda en el mundo camino al infierno, así como como los zombies, manejados por el diablo manejaba como usted quería. Y Dios vio algo en usted, no sé qué vio en mí. Y dijo, te voy a escoger a ti. Y Dios envió al Espíritu Santo un día y te tocó. Y eso despertó en ti un deseo de buscar a Dios, como un hambre. Si usted se da cuenta, usted antes de llegar aquí, ya usted había tenido un despertar de buscar a Dios. Como se estaba acercando poco a poco. Usted tenía como algo que le pasaba, que no sé, que se acercara a Dios. Porque Dios empezó a depositar la fe en usted. Y esa fe hizo que un día usted diga, Señor Jesús, sí, te entrego, me arrepiento. Esa fe que Él depositó. Entonces Él deposita la fe, hace que usted crea en Él y te entrega la salvación. Por eso que dice, no es de ustedes. Usted no es salvo porque usted dijo, porque está cerca de Cristo. Usted es salvo porque Dios lo escogió y depositó en usted la fe para que usted creyera en Jesús. Por eso que Él dice que somos deudores de Dios. Él lo decidió y punto. Él lo decidió escogernos como su hijo.
¿Me estoy explicando acá? Por esa razón que debemos estar tan agradecidos de Dios. Agradecidos de Dios que Él nos vio algo en nosotros, que creyéramos en Él. Y Él cree que tenemos el potencial para cambiar y tenemos el potencial para hacer algo grande en esta vida. Porque antes de salvarnos, Él preparó las obras que nosotros íbamos a hacer después de ser salvos. Mira lo que sigue diciendo. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Vieron, no se salva a nadie por obras, para que nadie se enaltezca. Dice, porque somos hechuras suyas, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Antes que usted naciera, Dios había preparado las obras que usted iba a hacer. Antes que usted naciera, Dios sabía que usted iba a ser un líder de casa de vida y que usted iba a traer a mucha gente a los pies de Cristo. Y lo que iba a hacer más adelante, si iba a ser un pastor o una pastora, o un evangelista, o un maestro, o un apóstol, o un profeta. Dios sabe qué obra creó en ustedes. Él tiene una obra preparada para ustedes. ¿Por qué debe hacer usted mantenerse caminando y descubrir qué obra le puso Dios para usted? Usted lo creó y desde un principio Satanás ha querido destrozar su vida. No sé si es que él sabe volver algo espiritual desde los niños, porque o él no sabe quién va a ser sabio y al toditos le hace la guerra. Pero cuando ve algo en alguien desde pequeño, trata como de matarlo, de desviarlo, de destruirlo, o hacerle que tenga trauma, que le pasen cosas fuertes, para que nunca llegue a los pies de Dios y blasfeme de Dios y nunca descubra el objeto por el cual Dios lo creó. Y le pasen cosas que impidan que usted llegue a los pies de Cristo y descubra la obra que Dios ha diseñado para usted. Les aseguro que todos los que estamos acá, Dios tiene preparado unas obras para nosotros. Y usted está preparando para poder ejecutar esas obras bien. El arrepentimiento es un cambio. La única obra, la que salva, le voy a decir cuál es la única obra que salva, la única, que habla la Biblia, que te salva a ti. ¿Quieres saber cuál es la única obra que salva? Busque en Juan capítulo 6, versículo 28. Juan 6, 28. Juan 6, 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y miren lo que dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la única obra que usted tiene que hacer? ¿Creer en quién? En Jesucristo. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer de Dios? ¿Cuál? Y Jesús dice, esta es la obra que usted tiene que hacer. La única obra que usted tiene que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Creer en Jesucristo. Es triste ver gente que se esmera haciéndole ayuda a una gente, a otra gente, para alcanzar la salvación y justificar su conciencia y decir, yo soy bueno, yo creo que Dios me va a recibir en el cielo, y no tiene la completa seguridad de que es salvo, porque por las obras no va a ser salvo. ¿Cuál fue la obra que Jesús mandó a hacer? Que creamos en que el Padre ha enviado. ¿Quién es Él? Todo aquel que desea relacionarse con el Padre y gozar de sus bendiciones debe pasar por el proceso de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino que consiste en sentir dolor de haber ofendido y estar dispuesto de corazón a darle un nuevo sentido a su vida con un cambio de pensamiento y de conducta. Si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Este tema en la academia se llama imposición en Cristo. Según las Escrituras, nosotros éramos en otro tiempo hijos de desobediencia, hijos de ira solamente, y nos esperaba el castigo eterno, el infierno. Antes de usted llegar a Cristo, le esperaba el infierno. Se quiere decir que Satanás estaba con el tridente ahí, cuando usted lo lanzara, ya enganchado, y lanzaron para la paila. Así iba su vida, camino al infierno.
En otro tiempo usted estaba bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y él dice, Padre, yo tomo su lugar. A Jesús dice que el cielo se oscureció y toda la ira de Dios descendió sobre Jesús. Todo el castigo por el pecado lo recibió Jesús y él gritó, ¡ah! Y dice, expiró, murió. En ese momento todas las enfermedades al mismo tiempo las sufrió él. Él sintió el dolor desde la uña del pie hasta el último cabello. Completamente todo el dolor de todas las enfermedades y de todo el pecado de la humanidad, el tuyo y el mío, lo recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, toda la ira de Dios. ¿Okay? Cuando alguien no está bajo Jesús o en Jesús, está fuera de Jesús, ¿sí o no? Y si está fuera de Jesús, está bajo la ira de Dios. Si la persona se muere sin Cristo, cuando alguien acepta a Cristo, está metiendo bajo la cobertura de Jesús. Y como usted está metiendo bajo la cobertura de Jesús, usted no va a recibir castigo de la ira de Dios, porque ya Jesús recibió el castigo de la ira de Dios que usted merecía. Entonces usted se refugia en Jesús y ya Dios no lo va a castigar con su ira, sino que usted en Jesús pasa a ser hijo de Dios. Y ahora recibe la bendición de Jesús y la herencia de ser hijo de Dios. Y fuera de Jesús usted está bajo la ira de Dios. Quiere decir que antes de Cristo éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, estábamos en el reino de las tinieblas. Estábamos muertos al delito y al pecado. No importa la religión que usted estaba, si usted no tenía a Jesús en su vida, si usted no conocía a Jesús, si usted no había tenido un encuentro con Jesús, usted era hijo de ira. No importa la religión que usted esté o que ya estaba. Estoy explicando. Porque aquí ninguna religión salva, el Salvador es Jesucristo. Entonces, usted se metió bajo la cobertura ¿de quién? De Jesús. Al ser adoptados por el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, el castigo eterno ya fue pagado y somos hijos de obediencia gracias a Cristo Jesús. ¿Vio lo maravilloso que hizo el Señor con nosotros? ¿Usted creía que se iba a salvar? No. ¿A usted le iban a lanzar en traje de baño en las paredes del cielo? Y luego le iba a esperar la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Este hora 1. Ahí va a estrenar un cuerpo nuevo para ser quemado por la eternidad. El lago de fuego y el azufre se llama como el basurero de Dios. Porque el pecado para Dios es basura. Y toda persona que ama el pecado se convierte en lo mismo. Cuando usted se arrepiente, vas a ser hijo de Dios y deja de ser basura, trapo de inmundicia, vas a ser hijo de Dios. Y es adoptado por Jesús, ahora es hijo de Dios. Por esa razón que la Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, nada te puede condenar. ¿Estamos claros? Tenemos que comprender dónde estamos posicionados antes y dónde estamos posicionados actualmente para poder tener una vida de victoria. Tú tienes que entender qué posición ocupas tú ahora en el reino de Dios. Tú tienes un nuevo lugar. Espiritualmente, tú tienes un nuevo lugar. Un nuevo lugar. Tenemos que comprender qué posición estamos. Debemos de renovar nuestra mente, que por mucho tiempo fue esclava del pecado de Satanás, pero el Señor te ha regresado a su reino y te ha sentado en un trono para que tú ejerzas dominio, autoridad en esta tierra. Por lo tanto, debemos de aprender a conducirnos según nuestra nueva posición. Por eso es que usted es enseñado. Antes usted era hijo de ira, y la Biblia le dice a los fariseos, ustedes son mentirosos desde un principio y vuestro padre es el diablo y no es Dios, porque la obra de su padre hace.
Cuando alguien hace las obras del diablo, que es ser mentiroso, que es vivir en pecado, que es vivir en independencia de Dios, en desobediencia, en rebeldía, no es hijo de Dios, es hijo del diablo, porque está haciendo la obra de su padre. Todo hijo se parece a su padre, biológicamente, y algunos gestos lo tiene de su padre. Entonces, cuando alguien hace las obras de Satanás, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Ahora, cuando alguien se arrepiente, Jesús lo toma como su hijo y lo adopta como su hijo, y pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser heredero de Dios, o heredero con Cristo. Entonces, como es hijo de Dios, debe empezar a conducirse como su Padre Celestial. Jesucristo dijo: sé santo porque yo soy santo. Que tenemos que ser santos como nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es santo, es apartado. Entonces tenemos que conducirnos como nuestro Padre Celestial. Ahora que usted llegó a Cristo, usted va a empezar a tener una nueva renovación de su mente. Su CPU fue reseteado, reformateado, ¿sí? Y ahora se le va a meter una información nueva y un programa nuevo que debe de conducirse su vida de esa forma. ¿Okay? Déjeme decirle que usted debe de adoptar la cultura del reino de Dios. ¿Qué es una cultura? Una cultura es un patrón de vida, es una forma como la gente se mueve. Antes de una cultura hubo un culto, y antes de un culto hubo un Dios. Y toda persona se crea, o país se conduce según la cultura por el Dios que adora. Se dan cuenta que aquí adoran a San Juan Bautista y hay una cultura de todos los años hacer la feria. Y la gente se adaptó a eso, ¿verdad? Esa es la cultura del país, de la ciudad, perdón. Entonces se ponen de vaquero, aunque no tengan caballo, y se ponen de cuadrito, aunque no tengan ganado, y ya todo el mundo es ganadero de embuste. Se ponen, consiguen caballo, así sea flocho, así no consiguen caballo, aunque sea un burro, pero tienen que cabalgar la cabalgata. Porque esa es la cultura de la ciudad, y si tú no estás en eso, no estás en onda. Pero ¿de dónde viene esa cultura? Viene de la adoración de San Juan Bautista, de un ídolo, de una imagen. ¿Qué crearon eso? Y eso empezó así, una feria, y eso se convirtió en una cultura. ¿Me estoy explicando acá? Ahora tú tienes a un Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, debe de adoptar la cultura celestial. Porque nuestra posición es en Dios. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y no dejamos llevar y arrastrar por esa cultura que está aquí. Porque tenemos nuestra propia cultura, que la estamos aprendiendo según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está enseñando normas, conductas de cómo se debe conducir un hijo de Dios que vive en el reino de Dios. Porque la palabra dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Como se conducen en el cielo, te debes conducir tú aquí en la tierra, porque por allá vas y estás conectado de allá. ¿Por qué razón Dios te dice a ti que no puedes, que si tienes odio contra alguien, debes sacarlo de tu corazón y de amar y de perdonar y de bendecir a quien te maldice? ¿Por qué te manda Dios a hacer eso? Porque en el cielo no hay gente con odio, ni rencor, ni maldice a nadie, sino que hay amor, porque esa es la cultura del reino. ¿Y tú vas para dónde? ¿Y tú llegas con odio en el cielo? Como que no cuadras ahí, ¿va? ¿Ah? No puede, allá no hay cambio, tienes que cambiar aquí. Así que sacando eso, por eso que la Biblia dice: todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, una cultura. Y estamos sentados en lugares celestiales para ejercer dominio y control sobre el mundo espiritual. Por esa razón que la Biblia dice que Dios te dio autoridad sobre Satanás y los demonios. Porque cuando usted no tenía a Cristo, usted estaba subyugado por el poder del diablo. Pero ahora que usted recibe a Cristo, usted sube a un nivel
que usted está por encima del diablo y de los demonios. Por eso cuando alguien está endemoniado, a veces fuera en el nombre de Jesús y el demonio se va y obedece, porque usted está en una posición más alta. Y dice la Biblia que Satanás está bajo nuestros pies. Lo que pasa es que usted no entiende en qué posición está y usted se baja de nivel y se deja pisotear a usted del diablo. ¿Me estoy explicando acá? Usted está en una posición de autoridad mayor que el diablo. Es como si un soldado mandara a un general. ¿Me estoy explicando acá? Y usted se le olvidó que es general, porque el soldado lo mareó con las palabras y lo engañó. Y llegó un momento que el general está recibiendo las órdenes del soldadito. Y es al revés, usted es general y Satanás es el soldado. Y Dios lo colocó en una posición más alta que Satanás, porque usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y usted en Cristo Jesús es uno. Y si usted es uno con Cristo Jesús, Jesucristo tiene autoridad sobre Satanás y cualquier demonio. Usted está a un nivel mucho más alto. ¿De dónde se bendice? Se bendice de arriba hacia abajo, ¿sí o no? Por eso es que el Señor te manda a ti a bendecir a los demás, porque tú estás a un nivel más alto. Tú bendices a esta ciudad, tú bendices al presidente, tú bendices al alcalde, tú bendices al gobernador. Hay cristianos que yo veo, ay, llegó el gobernador, venga por el gobernador. Usted está en una posición más alta que él, no has entendido aún. No has entendido aún quién eres en Cristo Jesús. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, Dios le da una investidura espiritual de autoridad que usted no la ve, pero Dios sí la ve, los ángeles la ven y los demonios la ven. Pero Satanás es mentiroso y te hace creer a ti que tú no tienes autoridad sobre él y te empieza a bombardear tu mente con pensamientos y trata de controlar tu manera de pensar para que tú te dejes gobernar por él. Y no te dejes gobernar por la palabra de Dios. Si tú te dejas gobernar por la palabra de Dios, entiendes que tú tienes autoridad sobre Satanás y los demonios, hasta sobre la naturaleza. Porque estás en una posición mucho más alta. Le explico, existen tres cielos. El cielo que usted ve azul, el segundo cielo que usted ve donde están las estrellas, y la Biblia dice que Dios está en el tercer cielo, sobre las estrellas. Satanás se mueve en el segundo cielo, que es en el espacio donde están las estrellas, y en el primer cielo, que es este que está aquí. Y la Biblia dice que Dios te sentó a ti y a mí espiritualmente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que tu espíritu está en el tercer cielo, está sobre Satanás. Amén. Si usted entiende eso, usted nomás nunca se deja pisotear por el diablo. Y más nunca va a tener temor. Y donde está el diablo metido o atravesado, dice que hace el diablo mentiroso aquí, lárgate de aquí. En el nombre de Jesús. Le tiene autoridad sobre él. Entiéndase, véase que está posicionado sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo demonio. Con Cristo Jesús. Si Dios le abriera los ojos, usted se viera su vestidura, se viera la autoridad que tiene y el hogar donde usted está. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira lo que dice: el príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que se mueve en el aire. ¿En qué nivel está? En el primer cielo, ¿va? Donde hay aire. Y dice que es príncipe porque se mueve ahí, ahí influencia a la gente, ahí le ministra a la gente, ahí manipula a la gente. Pero cuando tú recibes a Jesús, dice que tú pasaste de muerte ¿a qué? A vida. Satanás, déjeme decir, Satanás gobierna a los muertos, a los que están muertos espiritualmente. El reino de Satanás es un reino de la muerte. Eso se llama el príncipe de la muerte, es el reino de la muerte. Satanás gobierna a los que están muertos espiritualmente.
Él maneja el reino de la muerte, que nunca se lo olvide. Jesucristo dijo, Dios no es de Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Están entendiendo? Por eso que la Biblia dice que ustedes antes, cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado, Jesucristo te dio vida. Ahora, como tú tienes vida, tú no perteneces al reino de Satanás, que es el reino de la muerte. Tú perteneces al reino de Dios, porque tú tienes vida espiritual, tú tienes vida eterna. Ahora, por eso que la Biblia dice, el que es hijo de Dios, el diablo no lo toca. Se le está quitando el miedo de Satanás, ¿sí o no? Pasa que usted ve muchas películas de terror y ve el sorcita y el demoníaco que agarra al cura y el cura con una agua bendita y lo batía contra la pared y le vomitaba encima y Satanás sí tiene poder. Claro, tal vez no fuera otro muerto. Ahora, ¿usted está vivo o está muerto? Vivo. ¿Qué dice la Biblia? En 2:1 dice que estábamos muertos, ¿sí o no? Y que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, quiere decir la cultura que maneja este mundo. Ahora no estás en otra nueva cultura del reino de Dios, ¿sí o no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y de tanto nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Cristo muere en la cruz, usted se une a Él en su muerte, recibe perdón del pecado y como usted se unió con Él, se fusionó con Él, en su resurrección lo resucita usted también, que estaba muerto y ahora tiene vida. Por su sangre recibe el perdón del pecado y por su resurrección usted recibe vida eterna de salvación. ¿Y hacia dónde se fue Jesús? ¿No se sentó allá arriba a la diestra de Dios Padre? Lo que pasa es que es un efecto que se repite en las personas, entiéndeme a esto. Cuando alguien se arrepiente y acepta a Jesús en ese momento, espiritualmente ocurre algo, que es que ocurre la crucifixión en ese instante de Jesús, nuevamente se repite, de 2000 años atrás se repite en ese momento espiritualmente, y ocurre la resurrección de Jesús en ese momento, y ocurre el ascenso con Jesús al tercer cielo, y Él posiciona tu alma, tu espíritu allá arriba, y te da autoridad. Tú estás aquí, tu cuerpo, pero tu espíritu está. Lo que pasa es que el reino de Dios está dentro y fuera de acá. No sé si me explico, es difícil explicarlo, pero que está en todos los lugares, ¿me entiendes? Para Él no existe ni la materia, no existe la tierra. Entonces cuando alguien recibe a Jesús, ocurre eso, ocurre la resurrección en ese momento, ocurre el juicio que recibe Jesús y ocurre la resurrección y la crucifixión en ese momento. Entonces tú eres juzgado, eres perdonado y recibes vida. Eso es algo demasiado glorioso que usted experimenta por fe, sin saber. Usted a veces se arrepintió y lo que hizo fue salir livianito de la iglesia. Me arrepentí del pecado y salir fue livianito. Ese livianito, que a veces no lo entiende usted muy bien, es que usted fue posicionado en lugares celestiales con Jesús. Por esa razón que usted recibe el Espíritu Santo. Por esa razón que usted cuando cae como una nube. Por esa razón que usted experimenta sanidad y gozo de Dios. Porque usted está en el reino de Dios. Lo primero que hizo Jesús fue darnos ¿qué? Vida. Pues si bien somos nuevas criaturas en Cristo, Él nos acercó y nos unió a Él, su cuerpo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, debemos de caminar con Él, permanentemente unidos a Él. Y estas son 12 bendiciones que estaremos estudiando a continuación. Nos muestra nueva identidad
que tenemos, 12 cosas que tenemos usted ahora, 12 cosas que Jesús hizo por usted. Número 1, usted es una nueva creación. Repite conmigo, soy nueva creación. Número 2, soy especial tesoro, diga. Soy especial tesoro. Número 3, soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Número 4, soy sal de la tierra. Soy sal de la tierra. Número 5, soy luz del mundo. Soy luz del mundo. Número 6, soy hechura suya. Soy hechura suya. Número 7, somos piedras vivas que nos edificamos unos a otros. Somos piedras vivas que nos edificamos unos a otros. Número 8, soy ministro competente de un nuevo pacto. Soy ministro competente de un nuevo pacto. Número 9, soy linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Dios. Número 10, soy hijo de Dios. Número 11, soy heredero de Dios. Número 12, soy embajador de Cristo. Digan ahora. Ahora, ¿qué es usted? ¿Usted es hijo? ¿De quién? De Dios. ¿Se le parece poco lo que usted es ahora? Esa es su nueva identidad. Cuando alguien te dice, ¿quién eres tú? Embajador de Cristo, heredero de Dios, sal del mundo, linaje de hechura suya, linaje en la tierra, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Te parece poco? ¿Y tú? Yo tengo plata y yo tengo el dueño del oro y la plata.